La primera cosa que hizo la mujer al volver a vivir fue vender el reloj que su esposo le había dado como prueba de amor. Lo cambió por 2 panes al vapor. Y así salvó a sus hijos que estaban al borde de morir de hambre. Luego se llevó a los niños al campamento militar para pedirle el divorcio a su esposo. Todo porque en su vida pasada, después de que la cuñada enviudó, su esposo, el capitán del ejército, se preocupó de que fueran maltratados en el pueblo, y obligó a la mujer a cederle a la cuñada el cupo para seguir al ejército. Esa decisión los separó durante 3 años completos. En esos 3 años su esposo ignoró por completo a ella y a sus hijos. Ni siquiera volvió una sola vez. Todo su amor y el dinero de apoyo se lo dio a la cuñada, para mantener a sus 2 hijos en crecimiento. La mujer trabajaba sin descanso cada día. Incluso terminó vendiendo sangre para poder comer. Pero cuando regresó a casa agotada, sus 2 hijos ya habían muerto de hambre. Fue en ese momento cuando su esposo volvió con la cuñada. Y lo primero que le dijo fue que quería el divorcio, porque la culpaba por no cuidar bien a los niños. Y quería registrar a los hijos de la cuñada como propios. Dicho eso, se dio la vuelta y se fue, sin siquiera mirar a los hijos muertos. Llena de rabia y tristeza, la mujer murió con resentimiento. Pero al volver a abrir los ojos, se encontró en el día en que sus hijos murieron de hambre. Recordando todo lo que había sufrido, juró proteger a sus hijos esta vez, y hacer pagar a su esposo. Así que de inmediato escribió una carta denunciando la relación entre su esposo y la cuñada. Luego, sin pensarlo 2 veces, vendió el reloj que su esposo le había dado, lo cambió por 2 panes al vapor, y salvó a sus hijos de morir de hambre. Después se fue con los niños al campamento militar para pedir el divorcio. Al acercarse al campamento, se dio cuenta de que su casa no estaba tan lejos, solo a unas decenas de kilómetros. Pero su esposo no había ido a ver a los niños ni una sola vez en 3 años. Sin embargo, en ese momento no se apresuró a entrar al campamento. Se detuvo en un estanque cercano, porque recordaba que en su vida pasada, la hija del comandante caería al agua pronto, y si lograba salvarla, podría tumbar más fácilmente al esposo hipócrita. Poco después se escucharon gritos de auxilio. La mujer salvó a la niña, sin dejar su nombre, solo dejó en el lugar su acta de matrimonio con el hombre, y la carta de denuncia. Pronto llegó al campamento. Cuando los guardias supieron que venía a ver al capitán, la llevaron con la esposa del capitán. Pero lo que jamás imaginó fue que la llamada esposa del capitán era la cuñada, a quien no había visto en 3 años. El rostro de la cuñada se puso pálido al instante. Obviamente no esperaba que la mujer apareciera ahí. En ese momento el esposo entró al oír el ruido, y al ver a la mujer y a los niños, le preguntó con impaciencia por qué había venido sin avisar. Pero la mujer le preguntó directamente por qué los guardias llamaban a su cuñada esposa del capitán. El hombre nervioso trató de explicar, diciendo que todos lo decían en broma, pero antes de que terminara de hablar, un niño de 10 años salió corriendo y lo llamó papá. La mujer lo reconoció de inmediato como el hijo de su cuñada. Hace 3 años era un niño flaco y débil, y ahora estaba gordito y lleno de energía. La cuñada, al ver la expresión de la mujer, rápidamente se llevó al niño. El esposo intentó explicar, pero en ese momento un guardia llegó a decir que el comandante lo estaba buscando. El esposo fue al despacho confundido, y allí el comandante le entregó una carta de ascenso. Le dijo que era gracias a su buena esposa. La esposa del comandante había regresado a casa, y contó cómo su hija fue rescatada al caer al agua. Mostró el acta de matrimonio